Se nos da una función racional, y se nos pide que determinemos la intersección y, las intersecciones x, las asíntotas verticales y la asíntota horizontal. Para determinar algunos de estos, vamos a querer la función racional en forma factorizada. Y, por lo tanto, comencemos factorizando el numerador y el denominador. Mirando el numerador, observe cómo el único factor común entre los tres términos es 1 y, por lo tanto, si factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. Como el primer término es 3x al cuadrado, que es igual a 3x veces x. Tenemos 3 y una x en la primera posición de los factores binomiales. Y luego, debido a que el coeficiente principal no es 1, son 3, ahora colocamos los factores de 2 negativos en las segundas posiciones para que la suma del producto interno y el producto externo es igual a los 2 medios de 5 positivo x. Usemos los factores de positivo 2 y negativo, e intentemos colocar un más 2 con la x y el menos 1 con las 3x. Observe ahora que el producto interno es negativo una x. O negativo x más el producto externo es 6x, lo que nos da 5x positivo, el término medio. Esto ahora se factoriza correctamente. Ahora mirando el denominador, el único factor común entre los tres términos es 1, si factoriza, se factorizará en dos factores binomiales. El primer término es 3x al cuadrado. Coloquemos una x3 aquí y una x aquí. Como a no es 1, colocamos los factores positivos 12 en las segundas posiciones, de modo que la suma del producto interno y el producto externo es igual a positivo 13x. Usemos los factores de 4 y 3. Sabemos que no tendríamos un 3 en este factor binomial, porque si lo hiciéramos, habría un factor común de 3. Nunca habrá un factor común en un binomio si no hubiera un factor común en el trinomio original. Así que intentemos colocar el más 4 aquí y el más 3 aquí. Ahora revisemos. El producto interno es 4x más el producto externo es 9x, lo que es igual a 13x positivo. Así que ahora tenemos la función racional en forma factorizada. Número 1, se nos pide encontrar la intersección y de la función racional. Para encontrar la intersección y de cualquier función, establecemos x igual a 0 y determinamos el valor, y correspondiente o el valor de la función. Si establecemos x igual a 0, para encontrar la intersección y, necesitamos encontrar el valor de la función f de 0. Podemos usar el formulario original o el formulario factorizado. Para la intersección y, usemos la forma original. Si sustituimos 0 por x, tenemos 3 veces 0 al cuadrado. Más 5 veces 0, menos 2 en el numerador. Y el denominador es 3 veces 0 al cuadrado más 13 veces 0 más 12. Simplificando, observe cómo tenemos 2 negativos sobre 12, que es igual a 1 6 negativo. Entonces, la intersección y es negativa 1 6, donde es un punto que debería darnos un par ordenado. Y el par ordenado es 0, negativo 1 6. Ahora, encontremos las intersecciones x. Para encontrar las intersecciones x, establecemos y de x igual a 0. Y para encontrar las intersecciones x, usemos la forma factorizada de la función racional. Entonces, para el número 2, si establecemos f de x igual a 0, tenemos la ecuación 0 igual, en forma factorizada, la cantidad 3x menos 1 multiplicado por la cantidad x más 2 en toda la cantidad 3x más 4 multiplicado por la cantidad x más 3. Es importante notar que nada se simplifica aquí, porque no hay factores comunes entre el numerador y el denominador. Ahora, si pensamos en esto, la fracción solo es igual a 0 cuando el numerador es igual a 0 y, por lo tanto, para resolver esta ecuación, solo establecemos el numerador igual a 0. Necesitamos resolver la ecuación, la cantidad 3x menos una vez la cantidad x más 2 igual es 0 para encontrar las intersecciones x. Bueno, este producto es igual a 0 cuando 3x menos 1 es igual a 0 o cuando x más 2 es igual a 0. Resolviendo x aquí agregamos 1 y dividimos por 3, x es igual a 1 3. Aquí restamos 2 en ambos lados y obtenemos x igual a 2 negativos. Nuevamente, estos son puntos en el gráfico y, por lo tanto, debemos darlos como pares ordenados. Si la intersección x es 1 3, el par ordenado es 1 3,0. Y si la intersección x es negativa 2, el par ordenado es negativo 2,0. Entonces ingresamos los pares ordenados para el número 2, separados por una coma.
A continuación, se nos pide encontrar las asíntotas verticales. X es igual a es una asíntota vertical si A es un cero del denominador y no el numerador. Así que de nuevo, usemos la forma factorizada de la función para determinar las asíntotas verticales. Entonces, comenzando con la función. Estamos buscando los ceros del denominador que no son ceros del numerador. Debido a que no hay factores comunes entre el numerador y el denominador, solo necesitamos encontrar los ceros del denominador, que es cuando este producto aquí es igual a 0. Entonces necesitamos resolver la ecuación. La cantidad 3x más 4 veces la cantidad x más 3 es igual a 0, para encontrar las ecuaciones de las asíntotas verticales. Bueno, este producto es igual a 0 cuando 3x más 4 son iguales a 0 o cuando x más 3 son iguales a 0. Resolviendo x aquí, restamos 4 y dividimos por 3, lo que nos da x es igual a 4 3 negativo. Resolviendo x aquí, restamos 3 en ambos lados dándonos x es igual a 3 negativos. Recuerde, las asíntotas verticales son líneas verticales. Las líneas verticales siempre tienen la forma de x es igual a una constante y, por lo tanto, las asíntotas verticales son x igual a negativo 4 3, y x es igual a negativo 3. Pero aquí quieren que separemos los dos valores con una coma. Y luego, para el número 4, se nos pide encontrar la asíntota horizontal de la función racional. Y es igual a b es una asíntota horizontal si f de x se acerca a b cuando x se acerca infinito positivo o negativo. Para ayudarnos a determinar la asíntota horizontal, volveremos a la forma original de la función racional. Hay un atajo para determinar la ecuación de una asíntota horizontal al observar el grado del numerador y el denominador. Cuando los grados son los mismos que tenemos aquí, ambos grados son 2, la asíntota horizontal es igual a la razón de coeficientes iniciales, que en este caso sería y es igual a 3 dividido por 3, que es igual a 1. Y es igual a 1 es la asíntota horizontal. Si el grado más alto está en el denominador, a medida que x se aproxima al infinito, el denominador crece más rápido y el valor de la función se acerca a 0. Si el grado más alto está en el numerador, a medida que x se acerca al infinito, el valor de la función aumenta sin límite y no hay asíntota horizontal. Otra forma de determinar la asíntota horizontal es mirar una tabla de valores. Hagámoslo también. Ya ingresé la función racional aquí, y ahora voy a presionar la segunda ventana para el conjunto de tablas, y voy a cambiar la variable independiente a preguntar, presionar entrar, y ahora voy a la tabla, gráfico, y voy a comenzar a escribir valores x cada vez más grandes simulando acercarse al infinito. Entonces digamos que x es igual a 10. Y ahora x es igual a 100. X es igual a 1000. Y probablemente pueda ver muy rápidamente que el valor, o el valor de la función se acercan a 1 verificando que la asíntota horizontal es y es igual a 1. Antes de irnos, verifiquemos toda esta información gráficamente. Observe que la intersección vertical hoy es 0,16. Las intersecciones horizontales, o intersecciones x son negativas 2,0 y 1 3,0. Las asíntotas verticales son x igual negativo 3 y x igual negativo 4 3. Y la asíntota horizontal es y es igual a 1. Espero que hayas encontrado esto útil.